soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sanidad en las aguas, queremos danzar. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3. Queremos darle la bienvenida a este nuestro humilde programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale todos los lunes de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la FM 90.9. Y nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado, y mi hermano Daniel Estrada, quien les saluda. Buenas tardes. Ambos de la Iglesia Bethesda. Queremos mandar un saludo a nuestros pastores que ya están de vuelta de La Rioja, que estuvieron allá unos 4 días. Estuvieron adentro de la cárcel por un par de días, estuvieron a la sombra. Gracias a Dios que llegaron sanos y salvos. Así que les mandamos un saludo a nuestro pastor Fernando Zaini y Leonardo Antinori, también a nuestra congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Vamos a pasar los datos de contacto de ambas radios. Teléfono para dejar mensajes de WhatsApp 11 66 05 16 83. Les pedimos a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos dejen el mensaje en el teléfono citado recién, que es el 11 66 05 16 83. Y si nos querés sintonizar por la web, o si tenés algún familiar que está viviendo en el extranjero o en alguna provincia alejada de acá de Buenos Aires y que o en la Luna, Marte, Júpiter, claro, algún familiar por allá. No que hay gente asentándose en diferentes planetas del cosmos. Así es. Y si no nos puede escuchar por el aire de la radio, nos puede escuchar a través de la web www.radiomaranata.net www.radiomaranata.net y de Misión 2000 es www.fmmision2000.com. Amén. Muy bien, vamos a nuestro proverbio de cada día, la lectura del libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 15 al 23, desde la versión NTV. Adelante, Adolfo, cuando lo tengas. Amén. ¿Vos sabés que se me perdió? Búscalo tranquilo. Mientras, les voy a anunciar que el próximo lunes que viene, si digo sí, próximo lunes que viene, soy redundante. Próximo lunes, así se dice entonces. Ajá. Vamos a copar los estudios de Misión 2000. Te Bien. Voy a hacer la competencia a vos. Estoy señalando al operador de Maranata. ¿Me escuchaste? Vamos a estar entonces en los estudios, allá directamente, en persona. El dúo dinámico, Batman y Robin. Yo soy Batman, que conste en acta, señor juez. Ya hablé entonces con José King de Misión 2000 y vamos a estar allá en los estudios de Misión 2000 transmitiendo desde Isidro Casanova para el resto del mundo y del cosmos. Amén. Mismo día, lunes, a las 14 horas. Así es. Vamos a salir. ¿En qué va a cambiar? En que estos dos personajes van a estar en vivo y en directo desde allá. Así es. Pero también enlazados con Radio Maranata. Va a ser al revés la cuestión. Sí. Algunos dicen que 2 más 2 es 4. Pero si das vuelta a los dos, si el segundo 2 lo pones primero, también te da igual. Ya me confundí. Vamos con la lectura de Proverbios. Después de esa tos. Dice la palabra del Señor: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Eso es para los infieles. Así es, deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos.
Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Empezamos otra vez. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. Amén. Bien, viste que ahí mencionabas, esto me pareció raro, ¿qué versión es? NTV dijiste, ¿no? Sí. Lee la parte si encontrás donde dice de que sus pechos te satisfagan en todo tiempo. En el 19. Léelo de vuelta. Es una sierva amorosa, dice, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre sea cautivado por su amor. Bueno, la palabra que se utiliza allí en hebreo, que significa pechos, también se puede traducir como caricias. En la mayoría de las versiones contemporáneas castellanas lo vas a encontrar que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Pero claro, el texto original es pechos. Bien. Que algunos traductores, por ser algo así como indecente, claro, o una palabra así como de esto no se hable, pero la Biblia dice así, el término original es pechos. ¿Cómo puede decir en la Biblia estas cosas? Es asquerosa la Biblia, pero no, nada que ver, es pura. Amén. Muy bien, vamos al mensaje de hoy. Bien. Pero te lo voy a invertir, Adolfo, porque yo hago lo que quiero. Amén. Vamos a ir con los incorregibles, que de esto habíamos hablado. Les comento que después, en el segundo segmento del programa, después del tema musical, vamos a tener una llamada en vivo con Verónica Patini. Bien. Es una profesora de varias cosas y directora de una escuela. ¿De qué vamos a hablar? De bullying. ¿Quién no tiene un hijo víctima o victimario? Yo fui víctima de bullying, por eso así salí medio loquito. ¿A vos te hacían bullying en la escuela, Adolfo? Sí. ¿Te hacían bullying? Sí, me hacían bullying, pero pobre del que me hacía, ¿no? Te transformabas. Vos sabés que al hablar de bullying hay un hecho icónico en la Argentina donde a un alumno que era víctima de bullying, que le decían pan triste, cuando llegó a su casa, después de sufrir tanto, agarró un arma que había en la casa de su mamá, un calibre 22 creo. Sí. Cuando volvió a la escuela, mató a uno. Claro. E hirió a otro y dijo, me voy a hacer respetar. Es decir, una víctima después se transforma en alguien victimario o en un vengador de su propio sufrimiento. A vos, Santiaguito, y lo señalo con el dedo índice, ¿te hacían bullying en la escuela? ¿Te cargaban por algo? Siempre nos cargan por algo. Vos sabés que recuerdo que en la primaria, no hace muchos años, hoy soy un pibe jovencito, a 20 y pico nada más. Sí. Que en la escuela primaria había uno que tenía como 16 años ya, y creo que estaba en cuarto grado. Claro. Tenía como 16, Sí. Era enorme. Sí. Y creo que tenía así un aspecto del altiplano, que me parece que era de Jujuy, o tal vez de Bolivia o de Perú, pero me parece que era de Jujuy. Creo que el apellido era Quispe. Era enorme, bien morocho, y que nos tenía de hijos. Nos vivía pegando. Claro. Y entonces armó su propio séquito de seguidores. Gente tan malvada como él. Claro. Y yo me quería unir, pero no podía porque era la víctima. Claro. Éramos el agua y el aceite. Claro, no podés. Entonces yo lo seguía de lejos, como Pedro a Jesús. Lo seguía de lejos a ver si de lástima me dejaban entrar y me dejaban de castigar. De eso vamos a hablar, de bullying, ¿sí? Bien. Pero vamos al mensaje principal. Vamos a ver si después hay tiempo de meter otro mensajito de la palabra de Dios. Los incorregibles. La lectura de hoy es Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento,
ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Los incorregibles como Diótrefes. De eso vamos a hablar hoy. Hace unos días, o un par de semanas, predicamos acerca de los humanoides. Así es. ¿Te acordás? Sí, por La supuesto. fábrica de humanoides. Por supuesto. Y voy a citar algo que dije en ese momento. Ujú. ¿Hay alguna solución práctica para terminar con los procesos fabriles de evangeloides? Voy a introducir un poquito más de qué se trataba ese mensaje. Sí. De personas normales que no conocían al Señor Jesucristo, se convertían al Evangelio y entraban a la fábrica, Ujú, sinónimo de la iglesia, y allí los transformaban en seres muy raros. ujú. Cambiaban su lenguaje, su vestimenta. Ya no se juntan con los mundanos. Hablan sus propios códigos y un montón de cosas raras más. Y entonces ese proceso fabril, recuerdo algunas palabras de Jesús en el Evangelio, donde le decía a los fariseos que hacían peregrinaciones buscando adeptos a la secta de los fariseos. Sí. Y una vez que lo lograban decía, y ustedes lo convierten 2 veces más hijos del infierno que antes. ¿Cómo es? Los religiosos hacen esas cosas y le metemos muchas cosas evangélicas a la gente, Ujú. que no tienen nada que ver con el cristianismo. Ah, Y mira. entonces eso los transforma en seres raros, como humanoides, como una especie de robots que responden a ciertos comandos. Bien. Entonces, por mi parte haría lo siguiente para terminar con ese proceso fabril de evangeloides. Si yo fuera parte de una fábrica, como las descritas anteriormente, me iría sin dudarlo y sin sentir pena. Si todos hiciéramos algo parecido, solo quedaría el líder dentro de la fábrica, y de esa manera no podría servirse de nadie, ni ejercer un desmedido control. Lo que resalté en mayúscula, que la gente no puede ver, es que a alguien le llamó la atención que me iría de la iglesia sin sentir pena, ¿viste? A un Ujú. amigo le llamó la atención que yo dijera esto, y dijo, pero ¿cómo es? A ver, no es como cambiarse las medias, cambiarse de iglesia, es un poco más serio. Obvio que sí. Claro. Pero cuando vos te sentís en peligro dentro de la iglesia, donde vos tenés un líder que no te acompaña desde el llano, que te mira desde arriba, Sí. alguien que te está diciendo permanentemente, yo a tu edad ya era diácono. Si Ajá. vos estás demorando tanto es porque estás en pecado. Tela. O aquel que te adoctrina, ¿viste? Y dice, yo soy el ungido de Jehová. Ujú. Me tenés que honrar como el ungido. Lo que yo digo es como si la misma Biblia lo dijera. Cuidado entonces. Claro. Hay que salir corriendo. Nos enamoramos de las paredes de la iglesia. Por ejemplo, yo en la iglesia de Mi Pastor, Mi Pesadilla, Mm. es el título de un libro que escribí hace unos 2 años. Estuve 9 años allí. Hice tantas cosas dentro para la iglesia. Por ejemplo, el reboque, el fino, Claro. la cerámica, colocar aberturas, que me había enamorado hasta de las cortinas. Ujú. Era un lugar físico que yo quería. Claro. Estaba enamorado de ese lugar, pero reinaba la injusticia. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Si no hay justicia, se terminó la paz y se terminó el gozo. No hay reino de Dios. Hay que salir corriendo entonces, ¿eh? Claro. Yo me la aguanté 9 años ahí, no sé para qué, perdí el tiempo. Les recomiendo entonces, creo que un día de esto voy a traer los libros digitales que tengo para regalar, porque soy un tipo generoso. Dale. Los voy a regalar. Para la gente que se comunique, se lo mandamos por WhatsApp, por mail, por Facebook, ¿eh? Buenísimo. Muy bien, a un amigo le llamó la atención entonces, y a raíz de eso, este amigo pidió que le ampliara ese concepto de irse de la iglesia. Parece que él estaba atravesando algo similar, Ujú. pero es como caer en pecado irse de la iglesia, ¿sí? Claro. Tenía ciertas objeciones, así que pude tener un feedback con él, un ida y vuelta, y lo que vamos a tratar en este artículo o en esta predicación son 2 cosas. Una de ellas tiene que ver con los incorregibles, los tipos que nunca cambian, ¿eh? Claro. Y la otra tiene que ver con irse de la iglesia. ¿Qué hacemos con los incorregibles? Ujú. ¿Cuándo tomar la sabia decisión de irnos de la iglesia? ¿O por qué quedarnos Claro. frente a un desastre, ponele, ¿no? Es decir, el pastor cayó en adulterio. ¿Qué hacemos? ¿Lo aguantamos al pastor o nos vamos? Es una complicada decisión, ¿viste?
Esto a Es muy veces hay que complicado. consultarlo con personas sabias, con otros líderes. Claro. Pero vamos a dar algunas pautas como para tener en cuenta, ¿sí? Ujú. Vamos con los incorregibles. Yo creo que fui alguna vez incorregible cuando estaba en la iglesia de mi pastor, mi pesadilla, Ujú. por 9 años. Yo tenía el potencial de ser tan cuadrado como él. Ajá. Porque viste que te formatean, estoy Sí, haciendo por supuesto. seña con las manos de un cuadrado, Claro. que te formatean de tal manera para que seas como tu líder. Porque vos tenés que imitarlo. Claro. Pablo imitaba a Jesucristo y él decía, imítenme a mí como yo imito Sí. a Cristo. Pero bueno, Pablo era un buen ejemplo. Bueno, por Mi supuesto. pastor, mi pesadilla no. Fue el Ahí. que intentó violar a su propia secretaria, así que imagínense. Sabemos que hay personas que no quieren cambiar su forma de ser. Tampoco le dan lugar al Espíritu Santo para que haga la obra en sus vidas. Una cosa es tener dentro de la iglesia a un laico, es decir, a un religioso no ordenado, que no Ajá. quiere cambiar. Por ejemplo, yo durante 9 años fui un laico en la iglesia. Sí, Hacía un montón de cosas que hacían, por ejemplo, los diáconos, los obreros o los ancianos, claro. pero yo era un religioso que no fue ordenado como nada. No tuve un cargo de nada, pero sí hice un montón de cosas. Ujú. Sé que hay personas que nos están oyendo que en su congregación hacen un montón de cosas para Dios. Claro. Lo hacen de corazón. Sí, sí. Algunos son como el hombre orquesta. Tienen un montón de instrumentos y tocan la canción, toda la canción completa ellos solos. ¿Por qué? Claro. Porque no hay nadie más que lo haga. Exacto. A propósito de eso, con Verónica Patini, que nos va a llamar en el segundo bloque, Sí, estamos por escribir un pequeño librito para los maestros de escuela bíblica, sí. para empezar de cero, para ver, por ejemplo, qué características debería tener un maestro de escuela bíblica. Ujú. Esto está apuntado a algunos pastores que no han tenido la posibilidad de pasar por seminarios bíblicos para saber, a ver, ¿qué tiene que tener un maestro de escuela bíblica? ¿Qué cosas Claro. debería enseñar? Sí, la Biblia, sí, está bien, la Biblia, pero ¿qué partes son más importantes para ese niño acorde a la edad? Por supuesto. ¿Con qué trabajos, con qué tipo de material se puede trabajar con ellos, acorde a la edad? No es lo mismo tener 2 años que 6. Claro. Verónica Patini me decía que un niño de 2 años no puede recortar figuritas, Sí, ¿no? que eso se desarrolla después, Por supuesto. que el pensamiento abstracto se llega recién a los 12 o 13 años. Necesitamos entonces bajarle cosas concretas a los niños. Ujú. O sea, yo no sé cómo podría predicarle a un niño, ¿viste? Pero hay personas que tienen ese llamado. Entonces, a propósito de eso entonces, de que ese laico no ordenado, que puede ser un maestro de escuela bíblica, que cumple una función, queremos dejarle al alcance algo gratuito, algo puntual, que pueda consultarlo y tener una referencia más entre otras. Muy bien, seguimos. Así que otra es muy distinta a un laico no ordenado, tener un pastor o líder que no quiere cambiar. Yo me quedé 9 años orando en mi pastor, mi pesadilla, en la iglesia de él, Sí. porque yo pensé que Dios lo iba a cambiar. Y uno tiene Sí. esa... Perdí el tiempo. ese- No es porque la oración no tenga poder o porque sea algo imposible para Dios, Ujú. pero hay personas que no quieren cambiar. Exactamente. Y Dios no tiene robots, Por supuesto. tiene personas que voluntariamente, pero vos decís, pero es un pastor, es un tipo casi perfecto. Claro. ¿En qué cosas debería cambiar? Y, por ejemplo, en la libido alta, que en vez de dedicársela a su esposa, se la quería dedicar a su secretaria. Ah, claro. Y después lo quiso hacer a la fuerza, la quiso obligar. Uh, Y esta joven se defendió. Tenía a mano una bandeja de acero inoxidable, mm, se la pega en el pecho al pastor y sale corriendo a la calle, pidiendo ayuda. ya vos. Mi pastor, mi Terrible, pesadilla. Así que Eso es después les voy a terrible. poder compartir, porque soy un tipo generoso, ese libro para que lo lean si tienen ganas. Bien. Muy bien. Entonces las consecuencias son diferentes de tener un líder que no quiere cambiar a tener un laico que no quiere cambiar. ¿Por qué? Mm. Porque el líder indudablemente afectará a muchas personas a lo largo del tiempo. Como el Claro. caso que recién dijimos, ¿no? Donde el autor de Tercera de Juan da cuenta de la oposición proveniente de un líder de la iglesia. Sí. Y yo no soy líder de Yo mi tampoco. iglesia. Soy el que manda acá en la radio, después de vos, Adolfo. Sí. A pesar de que yo soy Batman y vos sos Robin, vos acá mandás. Ah, mira. Vos si mañana me decís, no quiero que vengas más, Daniel. Y yo vengo de vuelta, me la banco. No vendría, por ejemplo, mandás vos. Claro. Y Zaini te manda vos también, es el manda. mandamás.
No, el mandabas de la iglesia de Jesucristo, señores. Y puso pastores también, sí. Por supuesto. Eso de enamorarse del lugar, digamos, eso me vino a la memoria. Sí. Entonces como que yo me enamoré de ese lugarcito, ¿viste? Donde estoy siempre los domingos. Sí, donde te dormís. No quiero salir de ahí. Como operador del sonido, en su pequeña cueva. Sí. Esa cueva parece tinieblas, de verdad, está siempre oscuro. Entonces no sabes si está o no está, Adolfo. Claro, no, lo que pasa es que tengo que apagar la luz para que yo pueda ver hacia afuera, si no, no veo nada. Sí, el viejo truco. No, Vos sabés que anoche, nada. por ejemplo, viste que después de terminado el culto te mandé un mensaje Sí. diciendo, no te vi en la iglesia, ¿qué pasó? Y Adolfo me dice, yo tampoco te vi. ¿Qué onda? ¿Dónde estabas? En la cueva, así cueva. estaba, como Elías. Esta vez estuvimos presentes los dos. Amén. No estuvimos solamente en espíritu, No nos vimos nada más. Hay que congregarse. Así es. Muy bien. Yo no soy líder de mi iglesia. No tengo ni el poder ni la autoridad de expulsar a nadie. Ujú, Eso le corresponde al liderazgo de la iglesia en todo caso. claro. Y veamos las cosas por las cuales el autor de la carta acusaba a Diótrefes. ¿Por qué mencionaba lo de expulsar gente de la iglesia? Porque a veces Pablo decía, por ejemplo, frente a un gran pecador como aquel que tenía por mujer a su propia madrastra, Claro. le dijo, échenlo de la iglesia, Sí. rájenlo, para que entregárselo a Satanás. Sí, sí. ¿Te acordás? Por supuesto. Bien. Sí, me acuerdo. Yo sé de algunos pastores que han echado gente de su iglesia y le dicen, mira, vos hace 5 años que venís acá, nunca trajiste Biblia, no te interesa nada de la iglesia, ¿por qué no te vas? Ah, mira. Y esta joven, porque era una joven mujer, le dijo, pero pastor, ¿por qué? Sí, porque acá estás perdiendo el tiempo. Buscate otro lugar, hace otra cosa. Ese me gustaría hacer con unos cuantos. ¿Echarías a hermanos. unos cuantos de Bethesda? Sí. Pero son todos buenitos. No, pero eso no tiene nada que ver. Son todos Bonito. ovejitas del Señor. Ovejitas disfrazadas. Pero hay falsos hermanos, dice la Biblia. Disfrazados. Están los cabritos. Están disfrazados de corderos. A los lobos no hay que tenerles piedad. Perdón, congregación BT. Hay que partirles la cabeza a los lobos. Es poco pastoral lo que decimos. Así es. ¿Qué es lo que denuncia Juan Sí. sobre Diótrefes? ¿Qué? Dice, su renuencia a prestar atención a otros líderes espirituales. Ajá. No es de prestar atención de oír, Sí. sino de asistirlos con Ah. cosas, porque ellos eran viajeros, eran Claro, misioneros misioneros. itinerantes, ¿sí? Que esos misioneros, y estaba haciendo hace poco un trabajo sobre Tercera de Juan para el seminario, que algunos dicen que eran misioneros propios enviados desde la iglesia de Juan, Sí, que a Juan se le atribuyen estas cartas, ¿no? Tradicionalmente. claro. Que eran misioneros que Juan enviaba para asistir, para confortar las iglesias, para llevarles doctrina, llevarles instrucciones. Pablo hacía lo mismo. Y allí tenía un opositor. Claro. Pero no de esos opositores tranquis, este era bien virulento, Sí. era bastante maligno. Entonces se negaba a prestarle ayuda a otros líderes espirituales. También calumnia, la calumnia que hace de los líderes. Ujú. Era un calumniador. Su mal ejemplo al negarse a dar acogida a cualquier predicador del Evangelio. Y su intento de excomulgar a quienes se oponían a su liderazgo. Es decir, ¿quién lo puso como líder a él? ¿Lo puso Jesús? No, se puso él mismo. Ah, Como mi pastor, mi pesadilla. sí. Yo después averigüé, ¿viste? Él nunca quería hablar sobre cómo comenzó la iglesia. Muchos años después me dijo, no, lo que pasa es que tuve un desacuerdo con mi pastor, en ese momento se congregaba en otro lugar, Seguramente. se fue, se puso a orar en la casa y se abrió una iglesia. Ah, Así de simple. bien. Mira, yo estoy seguro que la puerta la abrió Dios, Ujú. porque a veces Dios se sirve de los errores de las personas para seguir haciendo su voluntad. Porque Dios Sí. prefiere, por ejemplo, vehiculizar su palabra a través de pecadores, que somos nosotros. Que no somos los mejorcitos de la tierra, ¿viste? No, por supuesto. Pero a Dios le place hacer su obra a través de gente pecadora. Exacto. Entonces, probablemente el oyente esté en una iglesia que la abrió su propio pastor porque dijo, me mandó Dios, la abrí, punto, Ujú. pero que está reinando la injusticia adentro. Claro. Que eso no es reino de Dios entonces, ¿sí? Hay que prestar atención entonces. Bien. Es muy común en estos días, como en esos días como los de ahora,
que hubiera predicadores itinerantes o viajeros, Sí. especialmente en tiempos donde el regreso o la parucía del Señor era inminente. ¿Eso cambió? No, No, sigue vigente. Sigue. El Señor viene pronto. así es lo que siempre decimos. Sí. Había misioneros que habían rechazado tener una vida normal, un trabajo normal para Ujú. sustentarse. Sí. Era muy común entonces que las personas de ese tiempo alojaran a estos predicadores para que pudieran seguir con su viaje, para cumplir con la misión de la iglesia. Lo que estos misioneros hacían era algo no solamente legal, Ujú. apropiado, sino que era un mandato del Señor. Claro. Y que Juan lo entendía y él seguía enviando misioneros. Qué bueno es que la iglesia de Jesucristo envíe misioneros, Por supuesto. que los prepare en algún seminario o ellos mismos y luego puedan sostenerlo en esa gran aventura, no es lo apropiado, en esa gran travesía, en esa gran hazaña de llevar la palabra a otro país, a gente de otro idioma, con Claro. otras costumbres, Sí. otro etos, otra idiosincrasia, ¿sí? Y resulta que el tema es que Diótrefes no aceptaba a otra autoridad que no fuera la propia. Se mandaba el Era solo. bravo, ¿eh? Sí. Sí. Era bravo. Y si alguien de su congregación se atrevía a recibir a esos predicadores, los expulsaba de la iglesia. Algunos teólogos tienden a pensar que las palabras de Juan, le escribía algunas líneas a la iglesia, dan a entender que hubo otra carta, de la cual no hay evidencias, no se ha encontrado, Claro. y que Diótrefes la habría destruido. Capaz que por eso no se encontró, ¿no? Sí, puede ser. No le dieron tiempo a hacer una copia. Pero el texto bíblico no lo dice. Pero es Sí. fuerte el énfasis que hacen Sí, algunos sí. teólogos. Vamos a ver algunas cosas de los enemigos del Evangelio como Diótrefes. Bien. Ya estamos en la mitad del programa. Así es. Lo que pasa es que si le damos entrada a Patini después de esto, nos queda este mensaje incompleto. Inconclusa. Vamos a seguir un poquito más. Bien. La predicación de Jesús acerca del reino de Dios se da en medio de oposiciones. El archienemigo número uno de Jesús y de la iglesia, ¿quién es? El diablo. El diablo, sí. O también Algunos los hermanos. que hacen bullying a los compañeros. Claro. Muy bien. Y estos que se oponen de diferentes maneras a la misión de la iglesia son algunos como Diótrefes y algunos anticristos que han salido por ahí. Sí. El reino de Dios es un reino redentor y la misión de la iglesia tiene que ver con eso. Pablo, el apóstol, tuvo muchos enemigos. Como podemos ver, no solo a Juan le pasaba esto, ¿eh? Ujú. Fue azotado varias veces. Estuvo en la cárcel. Y muchos no reconocieron su apostolado. A veces se tuvo que defender a sí mismo y defender su propio ministerio. Claro. Veamos algunos versículos que hacen referencia a lo que mencionaba recién. ¿Y te animás a leerlo, Adolfo, entonces? Timoteo, 2 Timoteo, ¿no? 4, 9 y 10 y 4, 14 y 15 más a compartir. Así es. Adelante. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El 14 dice, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a su hecho. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hasta ahí. Muy bien. El versículo el segundo que leíste, dice, Demas me ha desamparado. ¿Qué hacía? Amaba este mundo. Sí. ¿Qué hace un falso líder? ¿Ama a Jesucristo y la misión de la iglesia o ama el mundo? Y ama al mundo. A ver, si comienza a recolectar plata en la iglesia Claro, para comprarse por el 0 supuesto. kilómetro o pagar la cuota del yate, Sí. o está juntando plata para comprarse una isla por ahí, Sí. para ir a disfrutar con Sí. su amante, es un hereje. Es un anticristo, señores. Amén. No hay Eso que darle está- ni plata, ni atención, ni En nada. estos tiempos es lo que está populando, como dice. Sí, había una nota en los diarios de Infobae, Clarín y otros medios de comunicación de un pastor de Estados Unidos que tiene una flota de jets privados. Mirá. Y le preguntaban, creo que es un teleevangelista, Ah, le preguntaban por qué era necesario. sí. Y él dijo, yo lo necesito para hacer la misión de la iglesia. Mm, Una contestación ridícula. ¿Jesús se manejaba así?
Él andaba en burritos. Tenía una flota privada de burritos, por ejemplo. ¡Ni eso! ¡Un burro prestado! Prestados. ¡Por Dios! Hay que denunciar a esos herejes. Así es. Muy bien, entonces había otro, Alejandro el Calderero, el de la caldera, el que le metía leña al fuego. Sí. Sí, no le cuentes nada porque se le mete leña al fuego Calderero. enseguida, ¿eh? Me ha causado muchos males. ¿Qué hacen los líderes entonces, así como de esta calaña? Hacen males. Claro. Intentan violar a su secretaria. Uf, ¿Sí? tremendo. Era un tipo bueno ese. Probablemente era un enfermito mental, ponele. Sí. Tenía algún problema en el cerebro, ponele. He leído en esta semana que pasó uno de un pastor. Sí. Mi pastor, mi pesadilla, se llevaba toda la plata de la iglesia, por ejemplo. ¿Podemos decir estamos frente a un líder de verdad? Y no. Y vos sabés que conozco a varios, por eso advierto a la gente que nos oye, de estos falsos predicadores del evangelio, de estos herejes, para que la gente se avive. ¿Y sabes por qué no se aviva la gente? Somos de no leer la Biblia. Exactamente. Somos de no leer libros de teología, así se dice. Comentarios bíblicos. Claro. De preguntarle a otros. A ver, un pastor de otra iglesia, ¿no? Pastor, yo tengo esta situación en mi iglesia. ¿Está bien o está mal? A ver, ¿qué es lo que sucede? Contame. Por eso el programa anterior animaba a las personas a que nos manden un mensajito de WhatsApp. Claro. Para que nos cuenten las cosas muy buenas que suceden dentro de su congregación. Sí. Y también las cosas no buenas que están pasando, para que podamos comentarlas también. ¿Sí? Por supuesto. Muy bien, entonces Alejandro. Este es un mensaje para todos los Alejandros. Mi hermano, el segundo nombre, el menor. Marcelo Alejandro se llama. Mira. Así que tené cuidado, Pupi, de causarme males. En Pablo hubo la suficiente tenacidad y valentía para enfrentar a estos personajes siniestros. Claro. ¿Qué hay que hacer? Enfrentarlos. Por supuesto. Porque parecen más hijos del diablo que hijos de Dios. Así que tienen más del diablo que de Dios. El tema crucial para nosotros pudiera ser que a más de uno nos falta la determinación, la valentía para tomar una decisión que cambie nuestra situación actual dentro de la iglesia. Yo me quedé orando y no tuve contestación, porque el tipo no quería cambiar. Claro. ¿Querés orar un tiempo más? Pero después avivate y subite a tu auto, a tu burrito o al bus y andate. Sí, déjalo solo. Irse de la iglesia. Este es el próximo punto del mensaje. Decíamos que entonces es fácil enamorarse de algunas cosas de la iglesia. Sí. Amamos, como a mí me pasó, las paredes, las cortinas, los bancos, las sillas, las charlas con los hermanos. Claro. Cómo me gustaba hablar con esos hermanos de mi pastor, mi pesadilla, porque eran sinceros. Era gente que de corazón venía. Claro. Y este tipo se aprovechaba de ellos. ¿Sí? Mirá vos. Yo amaba hablar con ellos. Tremendo. Escuchaba sus problemas, los aconsejaba. Seguro. Y estábamos en un lugar que vos decís, hay que dinamitar esto y volver a empezar. Claro. No se puede arreglar eso. Así que todo es fácil. Todo se da de forma fácil. Hay que aguantar al pastor. Esa es la única macana, ¿no? Y escribí entonces ese libro, Mi pastor, mi pesadilla, que lo pueden leer en el blogspot de Obras Literarias Estrada. Bien. En el cual relato entonces algunas experiencias allí. Éramos como 100 personas en algún momento, de repente éramos 13. Opa. ¿Qué pasó? ¿Qué Y pasó? los 13 la mayoría eran familiares del pastor. Y un secuaz era yo, un secuaz del pastor. Que estaba esperando. Hasta que comencé a leer, ¿viste? Cómo se desarrolla el pensamiento crítico. No el pensamiento de criticar a otros, sino el pensamiento que te ayuda a analizar ciertas cuestiones. Sí. Se desarrolla leyendo. Claro. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer. Por supuesto. Algunos dicen que si no leemos y no escribimos, no podemos pensar bien. Porque el pensamiento se desarrolla o la forma de hablar también, con lo que leemos y lo que escribimos. Claro. Aconsejo a las personas que leamos la Biblia. Por ejemplo, en el 2016, arriba del bus o del colectivo, leí 36 libros de mi interés. Mirá. En los tiempos de viaje durante el año, leí 36 libros. 36 libros. Sí. Después dije, a ver, ¿por qué no aprovechar todo ese tiempo que le dedicaba a leer otros libros de teología de mi interés? No eran lecturas obligatorias del seminario.
Eran cosas que yo quería leer. Claro. Leí 36 libros. Mirá. Libros completos y grandes, ¿eh? ¿Por qué no leer la Biblia? ¿Por qué no determinar ese espacio perdido arriba del bus Sí. para la gente que viaja 1 hora y media, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta? Leer la Biblia. Entonces leí 2 veces la Biblia en el 2017. Mirá. Leí 2 veces la Biblia en el 2018. Y en el 2019, en lo que ya comenzó del año, he leído 2 veces y media los Evangelios. Mirá. Este año quiero leer solamente Evangelios, los 4. Sí, sí. Ya los leí 2 veces y media. Mirá. Leer, entonces, nos capacita, por ejemplo, para saber discernir si lo que estoy oyendo de un predicador es sana doctrina o es sarna doctrina. Claro. Algo maligno. Por supuesto. ¿Sí? Muy bien. Dicho Algo eso, bueno. entonces, Buenísimo. en el lugar ese reinaba la injusticia. Había denigraciones por parte del pastor hacia los laicos, los denigraba, viste, por cualquier cosa, y finalmente el abuso sexual, entre otras cosas. Mencionando la inquietud de este amigo que me dijo, a ver, ¿cómo me doy cuenta si me tengo que ir o no de la iglesia? Entonces yo le dije, Romanos 14:17 dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Hasta y ahí? aquí se puede ver entonces en esencia lo que el reino de Dios es. ¿Qué es? Justicia, fíjate el orden. Sí. Cuando la Biblia utiliza algunas palabras en este orden, no están puestos al azar. Hay un Seguro. mensaje teológico. ¿sí? Claro. Justicia, paz y gozo. Si no hay justicia, y está lo contrario que es la injusticia, se fue la paz y se fue el gozo. Por supuesto. Porque si vos estás en un lugar donde reina la justicia, sentís paz. Si en este tiempo nos ponemos a mirar lo que pasa en nuestro alrededor, en el mundo, pasa exactamente lo contrario a lo que dice acá. Que ya no hay justicia, no hay paz, no hay gozo. Exacto. ¿Qué ves entonces en la iglesia? Yo lo veía en la iglesia de mi pastor, mi pesadilla, gente triste. Sí. Gente agobiada, triste, que no había forma de animarlos, porque ellos veían las injusticias que, por ejemplo, los hijos del pastor cometían. Hacían lo que querían. Sí. Y eso causa tristeza. ¿Es una cuestión justa o injusta? Es injusto. ¿Y qué es lo que produce? Que no haya paz y que no haya alegría. Claro. Tenés entonces fieles de tu congregación que están tristes. Y así se va muriendo también la iglesia. Ir a la iglesia para seguir triste. No, ¡Qué la iglesia locura! no es para eso. Muy bien, entonces, si no hay justicia y no hay gozo ni nada por el estilo, es un buen indicador de que todo está mal, ¿eh? Hay que dinamitar y volver a empezar, o dinamitar e irse. Ya fue. A otra cosa. Claro. A ver, a los oyentes les digo, sean sinceros conmigo y respóndanme esto. ¿Crees que puedes cambiar entonces la forma de ser del pastor o de tu líder? Sé que la oración es poderosa, que Dios todo lo puede. Yo tuve varios años orando, entonces ayuné. ¿Sabés las cadenas de ayuno que hice? Ayuné 7 días una vez, 3 días otra vez, 4 días pero enteros, días enteros ayunando. Sí, sí. Le dediqué mucho power a esto. Claro. Como va a decir, lo voy a presionar a Dios, a ver si cambia esta situación. Y no lo cambió. ¿Sabés que cuando se cometió esta injusticia contra esta secretaria, Sí. yo me entero, entonces voy a ver qué pasó, yo ya me había ido de la iglesia, una de las hermanas de esta joven me dijo, bueno, sí, lo que vos te enteraste a través de las redes sociales es cierto. Hicimos una oración, yo estaba en la vereda de la casa de esta mujer. Ajá. Ella estaba del lado de adentro, yo del lado de afuera. Sí. Hicimos una oración. Y le dijimos, Señor, hace 25 años que está pasando esto. ¿Cuándo vas a obrar? Pone un límite. 3 meses después, o 2 meses y medio después, se despierta en este pastor un cáncer fulminante. Y otros 2 meses después se murió. Yo fui al velatorio de este pastor y estaba irreconocible. Si alguien me hubiera dicho, este fue tu primer pastor, hubiera dicho, no, ese no fue. Estaba consumido por el cáncer. Claro. Recuerdo que las hijas de él, las tengo como amigas en Facebook, decían, ay papi, aún nuestras caricias te duelen. Mirá. Murió de una forma horrible. Dios intervino. Sí. Pero intervino 25 años después. Ese fue el tiempo de Dios para intervenir. El tiempo de Dios, claro. ¿Cómo intervino? Se lo llevó. Se lo llevó. Señor, llévate a los herejes entonces. Para el otro barrio. Muy bien. Yo tengo
tengo anécdotas así de pedido de oración a Dios que Si no ores por mí, Adolfo, después fue tremendo. Tengo miedo de partir a una eternidad dudosa. Vamos cerrando entonces. Bien. Muy bien. Después de haber dicho varias herejías, en toda iglesia hay incorregibles. Ay, Zaini será uno de esos. Leo Antinori. voy a empezar a mirar. Adolfo Delgado. fijamente. Daniel Estrada. El señor operador. ¿Será alguien incorregible? Y también hay personas que no aguantan al pastor. Eso es cierto. Otra vez este pesado predicando. Exactamente. Gente que cree que si se va de la iglesia estaría incurriendo en alguna especie de pecado. Han sido adoctrinados de tal manera que deben obedecer fielmente todas las instrucciones del líder porque es el ungido de Jehová. Y casi me quedé sin aliento. Aunque estas vayan contra la Biblia. Y creo que los líderes se aprovechan entonces porque ¿cuál es la circunstancia actual? Los fieles no leen la Biblia. Exacto. Y si la leen, es de forma fragmentada. Es decir, leo un solo versículo y hago toda mi teología alrededor de un solo versículo. Es que muchas personas toman un versículo que, este está bueno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está buenísimo. Y toda la Biblia nos habla a través de todas sus partes. Claro. Si bien es una unidad la Biblia, Sí. una unidad textual que tiene un mensaje teológico, nos habla a través de toda la Biblia, de todas sus partes. Por supuesto. Y hacemos teología de un solo versículo. Ah. El ungido de Jehová. Sí. Terrible. Clama a mí, yo te responderé. Sí, dice el con la Señor. tendencia entonces de interpretar la Biblia, ¿cómo les parece? Una dama que yo conozco, que es líder de un grupo de personas, ella misma reconoce no haber leído la Biblia de forma completa, por ejemplo. Sí. Y esto suele establecer ciertos modelos, erróneos por cierto, que son perjudiciales para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es uno de esos modelos? Que uno puede ¿Cuál ser es? líder sin conocer la Biblia, sin haberla leído de forma completa. Hay que leerla, señores. Esto es vida para nosotros. Los incorregibles entonces siempre estarán en nuestras iglesias locales, ya sea como laicos o como líderes. El tema es que cuando el incorregible es el líder, la mejor opción es irse de la iglesia. Hay que hacer algo parecido entonces a lo sucedido de mi primera iglesia. De los 100 que éramos, quedamos 13. Yo me tendría que haber ido también, me quedé un tiempo más. No tendríamos que haber quedado entonces más de 1 o 2 personas, y yo por burro me quedé varios años más. Pero a estos incorregibles hay que dejarlos solos dentro de la iglesia. Lo ideal es echarlos de la iglesia. Pero estos sinvergüenzas se aferran a su situación de poder y de comodidad, y a veces son dueños del edificio de la iglesia. Sí, por supuesto, es mi iglesia. O la ¿Es tu iglesia iglesia? de... ¿La iglesia Bethesda es? Sí. Perdón. Yo estaba pensando en otra cosa. ¡Zaini te va a rajar! Mi iglesia, la iglesia del pastor Julano de tal, dice. Claro, cuando vos ves los papeles entonces a nombre de quién está el edificio, es a nombre del pastor. El tipo se aferra y dije, de acá no me saca nadie. Sí. Es mi iglesia. Yo la fundé. Claro. Se aferra y no lo sacas ni a palos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que irse. Entonces a veces no hay forma de sacarlos. En ese caso, luego de orar y pedir redirección a Dios, hay que irse. Salvo que Dios nos pida lo contrario. Lo más saludable entonces es irse agradeciendo. Pastor, gracias por todo, muy amable. Claro. No andar hablando mal por ahí, como hacemos nosotros. Pero me fui de la iglesia y le dije, pastor, muchas gracias por todo. Le informo que esta es la última reunión a la que asisto. Me voy. Yo era su principal colaborador. Y ya no soportas más entonces a tu pastor o líder. ¿Qué crees que deberías hacer? ¿Crees poder cambiar la forma de ser del pastor? Un hombre sabio me dijo que los pastores no van a cambiar así nomás, ya que creen que lo que están haciendo y de la forma en que lo hacen es correcto. ¿Qué hacemos entonces con los incorregibles y con las ganas de irnos de la iglesia? Oremos, pidámosle dirección a Dios y consultemos. Bien. Y vamos entonces al primer tema musical. Mirá, nos quedan solamente 12 minutos de programa. Sí. Vamos a ver si entonces el llamado de Así Patini es, logra entrar. hacemos entrar. Y hablamos sobre bullying. Bien. Señor operador. cuando usted quiera. Gracias. Gracias a ti
haces vivir. Tú eres mi razón de ser y cuando más segura pienso que estaré. La tempestad me nubla el corazón, sacude todo mi interior y nuevamente estoy lista para ser abierta por tu lluvia como una flor. Dime lo que debo hacer, yo quiero renacer muy lejos del dolor, así como una flor. Tú eres más que inspiración, mi voluntad y quien motiva mi soñar. Y cuando más creo en el amor, la tempestad me nubla el corazón, sacude todo mi interior y nuevamente estoy lista para ser abierta por tu lluvia como una flor. Dime lo que debo hacer, yo quiero renacer. Bien. Ya volvimos y tenemos un vuelta. llamado al aire. ¿Es así, señor operador? A ver. Hola, Hola, Verónica Patini. ¿cómo les va? Hola Daniel, hola Adolfo, ¿cómo Hola, Dios los bendiga, todo bien, gracias a están? Dios. Bendiciones para ustedes también. Amén, gracias igual. Quiero escucharla un poco mejor, pero no se puede. No hay manera. El retorno. Bueno, sí, tengo que hacer un pequeño esfuerzo, pero la voy a presentar. Gracias por llamarnos, Vero. Es profesora de inglés y de francés, psicología, filosofía y ciencias de la educación. También es maestra jardinera. Es profesora en una escuela del Estado y directora en una escuela cristiana. Es la que le dice, por ejemplo, a sus dirigidos: a ver usted, lústrese los zapatos para venir a la escuela. Deben venir bien afeitados. Le encanta echar gente de la escuela, por ejemplo. El otro día había 2 nenes besándose. No era nene y nena. 2 nenes besándose en el recreo. Y les dijo: a ver ustedes, a partir de mañana no vienen más a la escuela. ¡Los expulso! Bienvenida, Vero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al margen de todas estas invenciones tuyas, Bueno, gracias a Dios. nos en la vas a escuela hablar de no- bullying, por ejemplo. Gracias a Lo Dios habíamos en la anunciado, ella salió al aire ¿Está hablando? el programa anterior. Sí. Sí, pasame tus auriculares. Perdón, señor operador, esto es en vivo y en directo. A ver, Vero, háblame. hola, ¿me estás escuchando? Espectacular, ahora sí. Qué bueno. Estábamos decía jugando que- recién, por si la gente no sabía, al teléfono descompuesto. Claro. Está bien, no, les decía que al margen de que en nuestra escuela, gracias a Dios, todavía no expulsamos a nadie porque tenemos muy buenos alumnos. Confesalo, Más allá de Patini, sos mala. más allá de tus herejías, Daniel, que ya sabemos que nos tenés acostumbrado a esas herejías. Al margen de Sí. eso, gracias a Dios, el Señor me bendice con mi trabajo y también me bendice con el liderazgo en mi iglesia, porque te escucho hablar de todo esto que estuviste hablando hoy y realmente quedar atrapado en un lugar así es lamentable. Perder la visión de lo importante que es predicar a Cristo, predicar su salvación y su redención, que para eso estamos, ¿no es cierto? Para hablar ¿Cuál de es el Él. centro de todo? Jesucristo, aquel que nos Exacto, amó. el centro es Jesús. Sí. y desgraciadamente a veces perdemos el tiempo hablando de otras cosas que no son Cristo, y qué bueno poder abrir los ojos y darse cuenta siempre que el centro es Cristo. Le agradezco al Señor el lugar en donde me puso, porque de verdad estoy rodeada de buena gente. Y los felicito por el programa de hoy y por todo lo que están llevando adelante. Gracias, Bueno, Vero, ¿hablamos muy de amable. Vamos con las preguntas. Dale. Muy bien. En la escuela estatal donde vos sos profesora, ¿hay casos de bullying? Sí, el bullying hoy en día es habitual, es moneda corriente. Siempre sucedió. Hola. Te escucho, adelante.
Adelante, Vero, te oímos. Hola, Sí. No los escuchaba yo a ustedes. Decía que el bullying hoy en día es algo muy natural. El término bullying quizás se ha modernizado y se utiliza más habitualmente, pero el bullying es lo que lisa y llanamente en otros momentos se llamó acoso, ¿sí? Es una situación de A mí me acosaban dominancia. cuando era niño por ser el lindo de la Claro. escuela. Lo que te pasaba a vos, digamos, por ser el distinto, ¿no es cierto? Por ser el lindo. te acusaban y te acosaban y algo que vos nombraste cuando estabas contando tu experiencia al comienzo del programa, el hecho de la exclusión social, que no te dejaban pertenecer al grupo. Sí. Esa justamente es una de las características del acoso. Cuando lo seguía El de lejos como excluir. Pedro a Jesús. Claro. el excluir, Intégrenme. No, vos sos la víctima. Sí, el dejarlo, no dejarlo participar, vos no sos parte, el excluirlo. Es una forma de bullying muy habitual en las chicas, ¿sí? El varón va más a la cuestión física y en las chicas es muy habitual esto de vos no formas parte. El chismerío y todo eso que se genera alrededor de las chicas. Las chicas combaten más con la palabra y el varón va quizás más físicamente. Yo estaba pensando Sí. entonces en algunas típicas cargadas, ¿no? Las cuestiones, porque el bullying es por una cuestión física, por una cuestión intelectual, sexual, etcétera, ¿no? Pero, por Sí. ejemplo, que te digan gordo, flaco, pelado, rulos, pelirrojo, etcétera, o una condición sexual, por ejemplo, si sos un poco amanerado, yo conozco a varios que te digan, por ejemplo, no sé, gay reprimido, bisexual, pansexual, marica, balinazo, bala perdida, Igual- mariquita, nena de Sí, mamá, etcétera. Igual hoy con todo el tema de la inclusión y el tema de la ley de género y demás, hay cosas que ya, hay cargadas que ya no son tan habituales, pero es muy Que esas común. cargadas se dan por las redes sociales también, fuera de la escuela. Sí, pero esas puntualmente relacionadas a la orientación sexual están mal vistas, es como que se ha difundido de forma tal entre ¿Que es los más adultos aceptado hoy? también. Es más aceptado hoy, sí. Ya no es una forma, o sea, sigue habiendo espacios donde se genera, pero tiene que ver con otras cuestiones. Hay una situación de superioridad de uno sobre el otro y a veces la razón de la exclusión o del acoso es un capricho, no hay razones reales. Y en otras ocasiones es como decís vos, en donde se destaca algún defecto de personalidad del otro. A veces el haber llegado último al grupo, por ejemplo, tenés un curso que ya está formado y el chico que entra recién, el nuevo, es excluido. Pobre. Porque hacerse el lugar, generar un vínculo, establecer la relación con el que ya está, lleva tiempo. Y por lo general el que entra, si aparte entra con algún complejo de inferioridad o entra golpeado, hay muchos chicos que vienen muy golpeados y emocionalmente golpeados, con malas experiencias. Muy bien, Entonces, Vero, te vamos a invitar a que nos hables de esto el próximo lunes. ¿Te animás? Por ahí lo hacemos en vivo, en los estudios de Emisión 2000. Lo conversamos porque el próximo lunes estoy trabajando. ¡Ay, Así que no sé si Cierto, voy a poder claro, estar, pero bueno, lo vemos. Lo bueno se vemos, terminó. quizás. Comienzan las es. clases. Exacto, se terminan las vacaciones, así Muy bien. que lo vemos en todo caso. Gracias Vamos. por llamarnos. Nos queda un No, minuto. por favor. Dale. Hablé muchas Gracias. herejías y Dios lo robé bendiga. todo el tiempo. Bendiciones, chao. Un besote. Saludos. Gracias, Vero. Muy amable. Nos mandó un mensaje Gisela. Dice, hola, Dios le bendiga. Siempre los escucho y perdoná, pero estallo con tan solo escucharte, dice. Ex laico. Soy un ex laico yo. Y esa estalla de- Sigo siendo un como- laico. Que Dios lo siga usando, varón. Saludos enormes. Dios lo rebendiga, dice Gisela. Entonces, y también tenemos otro mensaje que nos dice, buenas y bendecida tarde, hermanos. Nos mandaron ese saludo. Entonces, Bien. ¿dónde nos encontramos el próximo lunes? ¿Acá? Acá ¿Por la web? y ¿Por por la radio? Misión 2000 Sí. Ahí. vamos a estar. El VIP. Nos fuimos. Nos fuimos. Hasta luego, entonces. Muchas Hasta gracias por el todo. próximo lunes. Gracias por su compañía. Gracias, Espero señor que se haya operador. entendido el- Hasta luego.